Nota, un podcast de Universidad Siglo XXI para informarte con especialistas sobre temas relevantes. ¿Sabías que hay una carrera que combina biología, informática y estadística para transformar la salud, la agricultura y la ciencia? Hoy vamos a conocer el mundo de la bioinformática. Bueno, estamos con Martina Ceballos, ella es la directora de la licenciatura en bioinformática. Martina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a vos también. Y está buenísimo que podamos hablar de esto y que podamos también empezar a comentar y a contar de qué se trata la bioinformática. Y creo que lo importante es arrancar desde ahí, desde lo puntual. ¿Cómo surge la bioinformática y obviamente cómo es la formación en bioinformática? Bueno, para explicar la bioinformática me gustaría empezar con algo que pasó hace algunos años, más específicamente en 1990, con el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano, como dije, empezó en 1990 y terminó en el 2003. Y lo que buscaba era lograr secuenciar, que secuenciar es obtener la información que está dentro de nuestras células, en nuestro ADN, y poder decodificar la información o una secuencia de caracteres dentro de la computadora. Esa información, después teniendo el genoma de un humano, donde podamos matchar, sería la secuencia original de la especie humana, se pueden encontrar las variaciones o entender las mutaciones que después llevan a las enfermedades que vemos en el día a día y que vemos fenotípicamente, o sea, realmente las enfermedades que vemos en los hospitales, por ejemplo. Dentro de ese proyecto lo que se invirtieron millones de dólares y fue un proyecto de colaboración internacional que obtuvimos de ese proyecto un montón de información. Y de ahí sale la necesidad de un profesional capaz de analizar esa información. Y ahí entra la bioinformática y los bioinformáticos. Claro, viene puntualmente desde ahí. Ahora, ¿cuál es el área de aplicación? ¿Se aplica solo en salud o hay distintas áreas? La bioinformática se aplica a todo lo que tenga ADN. Entonces, puede ir desde la salud, con nosotros, la especie humana, o puede ir relacionado también al agro, que también las plantas tienen ADN, a la agricultura, porque los animales que consumimos también tienen ADN, y también puede ser utilizado para la simulación con fármacos, o cómo esos fármacos interaccionan con los componentes celulares que tenemos. Claro. De ahí también viene la formación del bioinformático, porque somos profesionales que no solamente saben de biología y de tecnología, porque sabemos programar y hacer análisis de datos, sino también hacer estadística y poder ver en los datos cosas que quizá otros profesionales no verían. Claro. Obviamente también me gustaría recalcar la parte ética, ¿no? Porque, bueno, siempre al trabajar con ADN y ciencias relacionadas a la vida, es importante tener en cuenta que justamente es eso, no estamos trabajando con cosas, con piedras, sino con la vida. Claro, en este caso, digamos, la bioinformática es como que va sobrevolando distintas áreas y se puede aplicar en muchísimos aspectos y en cuestiones que tienen que ver con esto, con los seres vivos, básicamente, ¿no? Que portamos ADN. Ahora, ¿está conectada a lo que es la biotecnología, la biomedicina? ¿Tienen todo relación? Bueno, es una pregunta muy común que surge en el campo porque todas tienen nombres parecidos. Claro. La bioinformática es parte de la biotecnología, es como una subárea. Si se busca en internet los colores de la biotecnología, te juro que no es un chiste, la bioinformática es el color dorado dentro del espectro que es la biotecnología. Y la biomedicina, a mí me gusta explicarla como, si la bioinformática es la combinación de sistemas y biología celular, la biomedicina o biomédica es la combinación de electrónica y medicina. Es como que son similares porque ambas combinan TICs, tecnología, con ciencias de la vida, pero a distintos niveles. Claro. Esas serían como las diferencias. Sí, son cuestiones totalmente distintas, ¿no? ¿Dónde se aplica en este caso? Totalmente, los campos de aplicación son distintos. Totalmente distintos, claro, por eso también digo, la formación es tan amplia, se puede aplicar en agronomía, en medicina, en veterinaria, que no deja de ser medicina animal, totalmente. Si se quiere, en todas estas áreas que está realmente bueno. ¿Cuál es el desafío que enfrentan hoy? Porque al ser una
una carrera y al ser también una profesión muy nueva, entiendo que no son muchos profesionales. ¿Cuál es el desafío hoy en día en esa formación? Bueno, al ser una carrera nueva, como bien dijiste, hay escasez de profesionales, eso es una realidad, y bueno, también se incentiva mucho que la gente la conozca, la carrera, también para hacernos un lugar en el mundo laboral, ¿no? Por supuesto. Pero no, yo creo que como todas las profesiones, el principal desafío también es la inteligencia artificial, para adaptar la inteligencia artificial a modelos que están relacionados a biología. Eso también es algo como que está en auge dentro de la bioinformática, ¿no? Claro, sí, no, me imagino hoy con todo lo que es la explosión de la inteligencia artificial y esto, también poder aplicarlo a todo este tipo de cuestiones. Está bueno lo que me decías, tenés que saber, sí, lo que tiene que ver con la biología o con la medicina y demás, pero también informática, tecnología, programación en este caso, es muy amplio. Uh-huh. En cuanto a todo, y después en la aplicación de la diaria en sí, de todo esto que se aprende y de todo esto que uno tiene, ¿se puede llevar a cualquier otro ámbito? De medicina, veterinaria, agronomía, pero tenés análisis de datos, tenés programación, es como una formación muy amplia. Uh-huh. Somos profesionales Superman. Sabemos un poco de todo. ¿Así se consideran también entre ustedes? Sí, un poco. Un poco, está muy bien. ¿Qué crees vos, en tu caso, que se espera hoy de la bioinformática y para un futuro cercano también? Bueno, la bioinformática ya es una realidad que está presente en el futuro de hoy, en el presente. Y me gustaría traer de ejemplo, para reafirmar esto, que en el 2024 el Premio Nobel de Química tenía como su principal tema la bioinformática. Lo ganaron 3 científicos. Uno era David Baker, que propuso el software Rosetta, que es para la predicción de la estructura o el diseño de una estructura de proteínas que no existe en la naturaleza, o sea, es diseñar una nueva proteína. Y esto es importante, por ejemplo, para la creación de vacunas, para el diseño de fármacos. Es un software súper novedoso y súper bueno, digamos, lo he usado personalmente, es fascinante. Uh-huh. Los otros 2 científicos, que son Hasabi y Jumper, hicieron el diseño de proteínas según su estructura, es diseño de nuevas proteínas. Y esto es importante porque las proteínas, a mí me gusta decir que son como las obreras que funcionan dentro de nuestras células, y la que le da la posibilidad a las proteínas de trabajar en las células es su estructura. Entonces, pudiendo diseñar una proteína que se adapte a las necesidades que nosotros queremos o que haga lo que nosotros queremos, es increíble porque podemos trabajar en nuevos ámbitos, como por ejemplo en la medicina. O sea, se puede avanzar muchísimo en la medicina. Claro. Por darte un ejemplo, ¿no? Lo estoy pensando en distintos casos, la estructura de la proteína puede adaptarse a lo que yo necesito, a mi necesidad, a mi demanda, a mi enfermedad o lo que sea, y a partir de eso generar una proteína que sea puntualmente para lo que yo necesito, o sea, tan específico como eso. Te sigo. Exactamente. Es así. Es por eso ganó el premio Nobel. Claro, pero es tremendo porque eso le puede dar soluciones, entiendo, es muy amplio, a miles de enfermedades, afecciones, lo que sea. Uh-huh. Exacto. ¿Y ya se empieza a aplicar, ya se empezó a aplicar, de manera constante o va muy de a poco? No, a ver, en investigación, el término, por ejemplo, hace unos años también ganó el premio Nobel CRISPR-Cas9, que es una tecnología para edición del ADN. Del ADN surgen las proteínas, entonces están relacionadas. Pero sí, o sea, es algo que en investigación se usa mucho, CRISPR. El tema de aplicarlo en la especie humana es complicado porque ahí entra la parte ética, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que no podemos andar modificando. Claro, ¿qué vamos a ir modificando? Claro, ¿no? Es lo mismo trabajar con microorganismos, una bacteria, o un virus o un hongo, que trabajar con la especie humana, ¿no? O sea, ahí entra toda una parte ética. Claro. Sí, pero entiendo también, no sé, hay enfermedades que por ahí dependen mucho de esto, o la falta de proteína o de determinada proteína que se podría generar a partir de esto. Sí, por supuesto. Claro, pensándolo siempre en los buenos términos y en los buenos usos de salud. Pero yo espero que sí, que se pueda aplicar pronto en el ámbito de la salud. Sería un avance increíble. ¿Qué oportunidades existen hoy para un especialista en el campo laboral? Entiendo que obviamente la demanda hoy debe ser muy alta o en el corto plazo será muy alta. Sí, por supuesto. Bueno, el bioinformático tiene como varias tareas específicas. Puede ser desde un desarrollador de software para los requerimientos que necesite el mundo biológico, tanto un bioquímico, un genetista, un médico. Puede desarrollar un software que se adapte a las necesidades que el profesional, digamos, más del área de las ciencias de la vida lo necesite. Pero también puede hacer análisis de datos. Ahí dependemos un poco de los datos que adquieran otros profesionales.
internacionales. Y también está el tema de la secuenciación, como lo mencionaba al principio con todo el proyecto de Genoma Humano. El proyecto de Genoma Humano necesitó millones de dólares, ¿no? Para financiarse. Claro, fueron 13 años de investigación. Claro, con aportes internacionales de un montón de países. Hoy secuenciar es más barato. No es tampoco como que voy al súper y compro un secuenciador y me hago el estudio, pero sigue siendo caro. Pero bueno, entonces está dicho a nivel internacional que quien secuencia tiene que compartir sus datos para que el resto pueda analizarlos por una necesidad global de analizar esos datos. El bioinformático analiza los datos de secuenciamiento principalmente. Por ejemplo, para desarrollo de fármacos, desarrollo de vacunas, puede hacer simulaciones con estos datos, puede hacer estructurado 3D. Para proteínas justamente, para predecir estructura, para diseñar nuevas proteínas. También pueden hacer análisis de expresión genética, como dos personas con la misma enfermedad pueden estar expresando genes distintos y que eso afecte a la forma que uno de estas dos personas con la misma enfermedad respondan o no a un tratamiento. Bueno, en fin, un montón de aplicaciones en la compu. Eso, entiendo que ese análisis de datos también va a lo que hablábamos recién, a lo más específico de lo específico y poder determinar y lograr en cada uno qué es, cuál es la necesidad, cuál es la demanda o qué es en ese momento lo que necesita a nivel salud, digamos, o qué es lo que está ocurriendo. Muy loco esto de me decís, dos personas probablemente con la misma enfermedad, la cursan de manera distinta, su cuerpo responde de manera distinta, sus células en este caso responden de manera distinta, por más que sea la misma enfermedad. Exacto. Por ejemplo, quizás a mí, vamos a algo súper simple de la vida cotidiana. Quizás yo me tomo un ibuprofeno y no me afecta de la misma forma que a vos. Capaz a mí tiene acción más lenta que a vos y a vos te afecta, te lo tomás y a los 15 minutos ya estás 10 puntos. Sí, como hay gente que determinado fármaco le puede hacer mal en la panza o distintas cuestiones como que, bueno, va relacionado con eso, ya sería como muy pretencioso tener cada uno, ¿no? Pero estaría buenísimo. Estaría buenísimo, porque apuntás ahí derecho, sabés a dónde vas, digamos. Exacto, y por eso necesitamos bioinformáticos. Claro, que se formen urgente en bioinformática. Digo, porque a nivel global debe ser escasa la cantidad. Sí, es una disciplina bastante nueva. Si me atrevo a decirlo, pero esto es una opinión personal, más o menos fue a partir del proyecto Genoma Humano, que fue en los 2000. Entonces, bueno, imagínate que hace 20 años que surgió la disciplina, versus otras que ya hace muchos años que están en el mercado, ¿no? Claro. Bueno, ahora nos vamos a meter puntualmente en la formación. Vos sos la directora de la carrera. Llegaron consultas de nuestra comunidad a través de las redes sociales, a través de Instagram. Hemos dejado ahí una cajita de preguntas y hay 3 que se repiten y mucho. Hay muchas dudas ante eso. Así que atentos ahí también a todos los que dejaron su pregunta porque se vienen las respuestas. ¿Cuánto dura la carrera? ¿Cuánto desde que arranco y el plan de cursado? ¿Cuánto tiempo? Es una licenciatura que dura 4 años. Tiene un proyecto final y tiene prácticas profesionales. Bien, las prácticas se desarrollan en el ámbito privado como también dentro. Sí, bien, por supuesto. Excelente. En todo donde se aplica ADN. Claro, en todo, exactamente. Está realmente muy bueno. Ahora, ¿cómo la informática tiene el contacto con la biología? Bueno, como mencionábamos un poquito, el bioinformático es la cruza de el estadístico, el biólogo y el biólogo celular y el informático. Entonces combina esas cosas. A mí me gusta decir que los bioinformáticos somos curiosos porque queremos saber y encontrar información que está codificada dentro de los datos biológicos y que no muchos profesionales pueden verlos. Y que esa información que nosotros decodificamos después puede tener soluciones en el mundo real. Entonces, bueno, el bioinformático es eso, tiene la cruza de distintas áreas de formación para lograr justamente tomar decisiones que puedan ayudar a la especie humana y al agro y bueno, donde se aplique, ¿no? Hay una que se repitió mucho y que tiene que ver con esto que decías. ¿Tiene mucha matemática? ¿Hay mucha matemática dentro de la licenciatura? Y tiene su formación en matemática, pero bueno, como cualquier carrera técnica, ¿no? Claro. Además que, bueno, la estadística, la informática tienen como bases la matemática, así que no queda otra. Claro, sí, básicamente, además digo, es estadística, es programación, tenés muchísimas cosas que van relacionadas a lo que a la matemática en sí y sobre todo esto, el análisis de datos, lo que obtenés. Ahora, en cuanto a la formación en torno a la biología puntualmente, entiendo que ¿es general o es especializada? Digo, biología médica, biología animal, biología vegetal. Dentro de siglo está especializado en la biología celular médica, más orientado a la medicina, pero bueno, el bioinformático puede aplicarlo donde... Claro,
Sí, donde haya después también ADN. corre por tu cuenta la especialización en determinada Exactamente. área. Decís, che, bueno, quiero aplicar esto al agro, quiero aplicar esto a la medicina. Además, El conocimiento de base siempre te sirve, que es la biotecnología en este caso. la La bioinformática, bioinformática. perdón. No, además proteínas tenemos todos, o sea, así que ADN tenemos todos. Claro. Así que donde quieran orientarlo van a poder. Bueno, sos egresada de la licenciatura, obviamente. ¿Algo que quieras por ahí remarcar o decirle a aquel estudiante o al que esté pensando en hacer la carrera? Que le den una oportunidad al área de formación. Yo creo que es un área que está muy en auge. Creo que va a cambiar un poco el mundo la bioinformática desde una computadora. Así que bueno, que se den por lo menos un ratito la oportunidad de conocerla y de, bueno, pensar si quieren ser bioinformáticos en un futuro. ¿Qué prácticas hay durante la carrera, durante el cursado? ¿Cómo son esas prácticas? Bueno, dentro de las materias tenés charlas, por ejemplo, con profesionales específicos del área, bioinformáticos, o gente quizá que no se formó directamente en bioinformática, pero en un posgrado lo aplica o lo utiliza en su día a día y terminan siendo de cierto modo bioinformáticos, ¿no? Y también, por ejemplo, tenés otras actividades como talleres o masterclass, donde enseñamos software específicos. Por ejemplo, ahora se está desarrollando uno que tiene que ver con visualización de proteínas, justamente, de forma 3D, tridimensionalmente, para entender bien la estructura de distintas proteínas. Por ejemplo, una hemoglobina, que es la proteína que tenemos en la sangre, que es la que transporta el oxígeno. Bien. Y ahí poder ver la estructura, poder ver cómo se conforma, digamos. Con ver la estructura podemos entender cómo funciona. ¿Cómo Por la funciona? estructura de una proteína le da su función biológica. Ahí va. La estructura que tiene le hace lo que es, digamos, Claro. lo que le hace el ser lo que es. Voy a ir cerrando con dos que tienen que ver, dos preguntas que tienen que ver más con lo personal. Es una carrera muy joven, vos sos muy joven también, entiendo que debe ser de las primeras camadas, si se quiere, de los primeros egresados en esta carrera, pero tiempo atrás, cuando tuviste que elegir una carrera, ¿qué te llevó a elegir bioinformática? Bueno, personalmente soy una persona que le gustan muchos rubros y buscaba una carrera que los potenciara y que los juntara en algo único. Me gustaba informática, pero tampoco me encantaba la ingeniería en sistemas, por ejemplo, no me veía desarrollando páginas web o softwares. Me gustaba la estadística, pero tampoco como predicarme 100% de la matemática, y la biología me encantaba, pero no me veía trabajando de bioquímica, por ejemplo. Entonces, bueno, nada, fue una carrera que googleando, buscando, apareció en mi radar y que, bueno, combinaba todas las disciplinas que querían en un mismo lugar. Claro. Así que, bueno, me enamoré. No, y es muy loco esto además porque serían probablemente disciplinas que hace 30 años atrás, 40 años atrás, las pensábamos por separado y sin ningún tipo de relación ni de punto de contacto, ¿no? O sea, pensar la informática y la biología o la medicina, y hoy es algo que en definitiva muy de la mano y que ayuda muchísimo una a la otra. Sí, por supuesto. Además que, bueno, cada vez que me preguntaban qué estudiaba tenía que explicarlo. Así que me miran como, ¿informática o biología? Es como que la gente no las relacionaba en una misma disciplina. Así que, bueno, la oportunidad del podcast también me da un poco el pie a que la gente la conozca y que, bueno, todo el mundo sepa a qué se dedica un bioinformático. Y justamente la otra pregunta tiene que ver con eso, más allá de toda la cuestión académica, vos sos la directora de la carrera aquí en Siglo XXI, pero en tu caso, en el día a día, en el trabajo profesional de una licenciada en bioinformática, ¿qué haces? O sea, ¿cómo es tu día a día? Bueno, menciona un poco la parte de académica. A mí Claro. me gusta mucho el ámbito académico, me gusta enseñar, doy clases a nivel facultativo. Y también trabajo en el Poder Judicial, en el Instituto de Genética Forense. Hago análisis estadísticos y últimamente estuvimos trabajando sobre todo en un proyecto que es cuando tenemos mezclas de perfiles. Y hay un software que sirven para separarlos. Bueno, cómo analizar la estadística de la separación de perfiles genéticos para forense. Ese es mi caso personal, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora mismo me estoy formando un poco más en esa disciplina que creo que está buenísimo. Ahora, perdón, ¿no? Profundizo un poco más ahí. ¿Y cómo sería esa separación que vos me decís en cuanto a lo forense? Hay software específicos que hacen estadísticas relacionadas a cómo sería el perfil más probable de ambos, porque es una mezcla. Claro. Y bueno, estuve en un trabajo de investigación trabajando en cómo valorizar lo que nos dice ese software, o sea, a qué le doy valor, cómo digo, ok, le creo a lo que está diciendo este software de separación, porque podés imaginar que en forense no podemos cometer muchos errores porque
si bien podés equivocarte en la persona que mandas a la cárcel, también le estás privando de la libertad si te equivocas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que estar seguro en un ámbito como este. Claro, digamos, tu formación ahí tiene que ver con el hecho de poder discernir que todo lo que te está entregando, o cómo podés analizar el dato que te está entregando también, ¿no? Porque de ahí en adelante se va a formar todo lo demás. Es muy loco. Y en estos casos, digo, se aplica la bioinformática como un proceso más dentro de todo lo que es lo forense y en tu caso en lo judicial. Si bien forense quizá no es el ámbito más común dentro de un bioinformático, bueno, supe cómo combinar esta parte estadística, programo, digamos, programo scripts para el Poder Judicial y que, bueno, también aceleran los procesos que ellas, que bueno, la verdad somos todas mujeres, así que Mirá. aceleran los procesos que ellas hacían en Excel, por ejemplo. Entonces, también otra, que lo menciono ahora, otra de quizá de las características del bioinformático es que actuamos como traductores, porque quizá en un proyecto donde un biólogo quiere un software y requiere de un ingeniero en sistemas, que entiendan ambos las necesidades y armen un proyecto es difícil, porque tienen dos formaciones totalmente distintas. Claro. Entonces, bueno, un poco me siento así, como un traductor dentro del ámbito forense. Claro, estás articulando, coordinando, digamos, dentro del área. Es súper interesante. O sea, y me imagino que también a medida que esto vaya avanzando y que se vaya expandiendo, va a tener muchísimos más usos y aplicaciones. O sea, sí. Por supuesto. Lo voy pensando en la cantidad de oportunidades que se pueden abrir, digamos, a partir de esto y todo lo que se puede llegar a descubrir. Esto es muy, muy nuevo, muy incipiente. Sí, yo como estudiante nunca me imaginé trabajando en el ámbito forense, por ejemplo. Pero bueno, o sea, en mis prácticas, no sé, trabajé con levaduras y uno no sabe dónde va a terminar trabajando, pero bueno, yo siempre digo que hay que abrir posibilidad a todo y probar de todo. Más sobre todo los bioinformáticos, que podemos desde la compu trabajar desde células humanas hasta con levaduras y después forense si querés. Es tremendo. Así que probá un poco de todo y vas a ver qué ámbito te gusta, ¿no? ¿Dónde aplicar la programación en el ADN? Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, y espero también que hayamos, más que ella en realidad, haya despejado todas las dudas que tenían y de las preguntas que fueron llegando, porque está bueno también esto, ¿no? De ver el día a día y cómo es el día a día de la carrera o cómo es el día a día después de un licenciado en la aplicación de su trabajo y todo su conocimiento. Gracias, Martina, súper interesante. No, vos, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Toma Nota es una producción original de Universidad Siglo XXI.